vamos a seguir hablando sobre el diseño del experimento. En la sesión pasada hablamos cada uno de los puntos que debe comprender el diseño del experimento. Desde cada uno de los recursos, como el equipo, instrumentos de medición, el recurso humano, como la persona que va a manipular este equipo, va a tomar los datos, recurso bibliográfico en el cual nos vamos a basar para la realización del experimento, planteamiento de la hipótesis, identificación del problema, etc. Así como el recurso tiempo y el recurso económico. Dentro de uno de los puntos a considerar para el diseño del experimento es el experimento de prueba, el cual consiste en reproducir el fenómeno, tomando en cuenta cada uno de los pasos que conlleva el procedimiento, un conjunto de pasos ordenados. El experimento de prueba tiene como propósito fundamental lo siguiente. 1. Verificar el buen funcionamiento del equipo. Recordad que para llevar a cabo el experimento necesitamos equipo e instrumentos de medición. Analizar e identificar si ese equipo es el idóneo para lo que nosotros necesitamos, según la precisión y el alcance que hemos definido para cada una de las variables. Si los instrumentos de medición están en buen estado, si se puede calibrar, si se pueden manipular. Entonces el experimento de prueba busca eso. Al realizar el experimento inicial, conocido como prueba, ahí podemos identificar si hay algún error en el proceso, si hay que incrementarle pasos, si hay que modificar algunas partes del equipo, utilizar otros instrumentos. Y eso tiene que ver también con afinar el procedimiento experimental. Inicialmente nosotros planteamos un conjunto de pasos a seguir. Pero puede que cuando realicemos el experimento de prueba determinemos que algún paso esté de más o nos hace falta incorporarle un nuevo paso. Entonces, esos son los propósitos fundamentales del experimento de prueba. Así como, posteriormente, realizar un análisis tentativo de los resultados para ver cómo se comportan inicialmente las variables. Una vez hemos realizado eso, se toman en cuenta las observaciones que se han tenido de todo este proceso para incorporarlas en el experimento definitivo. El experimento definitivo va a ser aquel que vamos a reproducir, en el cual vamos a tomar datos y ese nos va a servir para sustentar nuestra investigación en el proceso de aplicación del método científico experimental. En la sesión pasada nos quedamos planteando cada uno de los pasos a seguir para el diseño de nuestro experimento. Cada uno de los pasos para la hora de reproducir el experimento. Y eso se lo voy a mostrar acá como resumen. Ya lo comentamos, pero repito, se lo voy a mostrar porque lo vamos a desarrollar en esta sesión. Entonces, dentro del procedimiento experimental, tenemos lo siguiente. Como paso 1, debemos de revisar el equipo y revisar que esté perfectamente acoplado. Es decir, verificar que las exposiciones requeridas se satisfacen. Revisar si la predicción de los instrumentos es de acuerdo a lo que hemos definido en el alcance de la variable. Que el equipo esté funcionando y esté dispuesto como nosotros hemos definido para el experimento. Luego, como esto es un experimento de prueba, vamos a realizar el experimento para 5 valores de la variable independiente, que para nuestro caso es la masa. Entonces, para este caso vamos a tomar los valores de 100, 200, 300, 400 y 500 gramos. Esto como experimento de prueba. Ya en el experimento definitivo hay que tomar más datos, mucho más datos. Siguiente, vamos a medir cuidadosamente cada una de las masas. En este caso, como mencionamos en la sesión pasada, nosotros tenemos unos discos, los cuales esos discos tienen cierta masa y nos va a servir para el desarrollo del experimento. Para medir la masa vamos a utilizar la balanza granataria y vamos a verificar que esa balanza esté perfectamente calibrada. Y vamos a registrar esos resultados en la tabla de datos que hemos elaborado. Siguiente paso, vamos a colocar cada una de las masas en el extremo libre del resorte. Luego vamos a aplicarle un pequeño desplazamiento a esa masa, un desplazamiento hacia abajo,
de manera lenta, luego lo soltamos y colocamos a oscilar el sistema. Ese desplazamiento que vamos a aplicar debe de ser menor o igual a 3 centímetros. Por eso decíamos pequeño desplazamiento. Cuando ya el sistema esté oscilando, vamos a medir el tiempo que tarda ese cuerpo en realizar 10 oscilaciones completas. En este caso, nosotros hemos definido 10 oscilaciones. Sin embargo, puede que otra persona defina, voy a realizar el experimento para 5 oscilaciones o para 25 oscilaciones. Eso lo definimos acá, cuando diseñamos el experimento. En este caso, repito, 10 oscilaciones. Vamos a medir una vez y luego 2 veces más. Es decir, vamos a tener 3 observaciones para un mismo valor de masa. Y esos datos que nosotros obtengamos los vamos a trasladar a la tabla de datos que hemos elaborado. Posteriormente vamos a repetir los pasos 4 y 5 y 6, es decir, colocar la masa, desplazarla hacia abajo y medir los tiempos para diferentes valores de masa. Luego calculamos el promedio de las observaciones para cada uno de los datos de la masa, un tiempo promedio, y luego finalmente calcular el periodo obtenido para cada una de las masas, es decir, el tiempo promedio entre las 10 oscilaciones. Bueno, entonces en resumen, ese es el proceso que vamos a aplicar a continuación a la hora de desarrollar nuestro experimento. Entonces vamos a ello. Bueno, inicialmente necesitamos nuestra tabla de datos. Ya la tenemos que tener la hora. Acá tenemos cada una de las observaciones que vamos a realizar. En este caso, vamos a realizar para 5 datos. Como definimos, el procedimiento va a ser con 5 masas de 100 en 100 gramos. Repito, esto es lo que hemos definido inicialmente. Sin embargo, otra persona pudo haber dicho 100, 150, 200, 250 y así sucesivamente. Y en el experimento definitivo vamos a emplear esa tabla de datos para que tenga mucho más datos, mucho más información. Luego a esta tabla le vamos a agregar una columna con el primer tiempo, el tiempo de 10 oscilaciones para la masa de 100 gramos. Vamos a repetir el proceso para un tiempo 2 y un tiempo 3. Una vez obtengamos estos 3 datos, calculamos el tiempo promedio y posteriormente el periodo, tiempo promedio entre 3. Bueno, ya tenemos todo de tabla de datos. Llevemos a cabo el experimento. Lo primero que hay que hacer, el primer paso, es que contemos con el equipo y acoplar. Necesitamos 2 instrumentos de medición. Ya tenemos balanza gravitatoria y cronómetro para medir. Tenemos nuestro soporte universal, nuestro resorte, un portapesas con un conjunto de masas y nuestra prensa C para fijar el equipo. Finalmente aquí tenemos una regla graduada que puede servir para medir ese desplazamiento que les mencionaba de 3 centímetros. Bueno, vamos a acoplar el equipo. En este caso, vamos a fijar el soporte universal a la mesa por medio de nuestra prensa. Ya tenemos acá nuestro resorte suspendido verticalmente. Vamos a seleccionar el juego de masas que vamos a utilizar. En este caso, seleccionamos con la masa de 100 gramos. Y tenemos masa de 100 gramos, 50 gramos, y el portapesas tiene una masa de 50 gramos. Entonces, para hacer la combinación de los 100 gramos, considerando masa del portapesas y una de 50. Ahí teníamos los 100 gramos. ¿Qué sigue? Tenemos que medir esta masa, que efectivamente sean
los 100 gramos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Tomar nuestra balanza granatal, verificar si está ajustada. Es decir, que la línea de referencia coincida con el indicador. Si coincide, está lista para medir. Si no, hay que calibrarla. En este caso, para este tipo de balanza, calibrar. Acá tenemos un tornillo de calibración. Lo movemos y eso va a hacer que esta aguja comience a mover. Tenemos que dejarla de manera que coincida. Una vez esté ajustada, colocamos la masa en el plato, en el centro del plato. ¿Qué prosigue? Medir la masa. Para ello, tenemos que desplazar estas masas deslizantes de la balanza para determinar la masa. Aquí tenemos 3 escalas. Una que va de 100 en 100, de 10 en 10 y de 0.1 en 0.1 grado. Como es aproximadamente, mire, 100 gramos, vamos a mover la que va de 10 en 10. Y así las estaríamos moviendo. Por ejemplo, aquí ya llegó a los 100 gramos. Si lo observan, ya se desplazó esta aguja que inicialmente estaba arriba. Al llegar a los 100 gramos, baja. Y ahí tenemos que verificar lo siguiente. Coincide perfectamente con la línea 100 gramos. Si no, tendríamos que verificar si está arriba de los 100 gramos o debajo de los 100 gramos. Una vez medida esta masa, lo registramos en la tabla, ya tenemos acá los 100 gramos. Va. ¿Qué sigue? Tomamos el cuerpo y lo suspendemos del resorte. Luego nosotros podemos tomar la regla para medir ese desplazamiento menor de 3 centímetros, un desplazamiento hacia abajo. Ahora, ¿qué hay que procurar? Que cuando cada conjunto de masa, cada observación que vamos a tomar, ese desplazamiento sea constante. A ese desplazamiento se le llama amplitud del movimiento. ¿Por qué tiene que ser pequeño? Para que el movimiento no sea, digamos, observemos, si aplicamos un gran desplazamiento, esto comienza a moverse un poco más rápido y puede que ese movimiento se vea afectado por la fricción entre los cuerpos, las masas, el portapesos, el peso. Otra recomendación, y ahí debemos de valorar, ¿tengamos esa recomendación al procedimiento? Seguramente sí. Cuando realicemos ese desplazamiento, hay que procurar que sea totalmente vertical, es decir, que siga la misma línea del resorte. ¿Por qué? Si lo colocamos ese desplazamiento de lado, comienza a moverse hacia los lados. Y ahí estamos entrando en un error experimental. Entonces, hay que tratar de reducir cualquier fuente de error. Este es el error en el método, un error metodológico, que forma parte de los errores sistemáticos. Entonces, repito, pequeño desplazamiento hacia abajo. Y esto comienza a moverse. Entonces, les decía, podemos utilizar la regla para medir ese pequeño desplazamiento. Una vez con la experiencia, ya podemos calcular ese pequeño desplazamiento. Bueno, ¿qué sigue? Cuando esto esté oscilando, este cuerpo, comenzamos a medir los tiempos. Tomamos nuestro cronómetro. En este caso, el cronómetro tiene acá 2 botones. Uno para activar el cronómetro y ese mismo para activar me sirve para detenerlo. Y observar. Activo cronómetro y con ese mismo lo detengo. Y tengo el otro botón, que está de color amarillo, que me sirve para reiniciar el cronómetro. Cada vez que vuelva a medir una nueva medición, tengo que reiniciarlo, hacer, que tener ese cuidado. Entonces, este experimento de prueba también me sirve para adquirir práctica en el uso del instrumento. Entonces, si se fijan, sigue oscilando. ¿Cuándo comienzo a medir el tiempo? Justamente cuando lo desplazo, puede ser en cualquiera de los instantes.
ya que en este movimiento armónico simple, este va a seguir moviéndose continuamente. Entonces, aplico el pequeño desplazamiento y elijo el momento en que mide. Llevo a hacer el cronómetro y comienzo. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta medir las 10 oscilaciones. Detengo mi reloj. Registro el primer dato. Siguiente, repetición. Lo desplazo, observo que se está moviendo, comienzo a contar el tiempo y a la vez voy contando cuántas oscilaciones voy realizando. 10 oscilaciones, detengo y comienzo a revisarlo. Para que lo podamos observar de las dos maneras, lo vamos a hacer con el cuerpo que tenemos acá de más de 500. Para que también lo podamos realizar ustedes. Ya que con una mayor masa esto se mueve más lentamente y así en cámara lo vamos a observar. Entre las observaciones, mayor deformación del resorte y esto es más lento. Tanto el periodo de oscilación va a ser mayor. Tengo que hacer el cronómetro, aplico el desplazamiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oscilaciones. Detengo el reloj. Registro. Y ustedes a la par pueden ir haciendo también ese experimento. Observen lo que está pasando acá en pantalla. Tienen su cronómetro, por ejemplo, de su teléfono. Pueden ir midiendo el tiempo de una oscilación. Recuerden, ¿cómo medimos el tiempo de una oscilación? El cuerpo llega a un punto máximo inferior. Por ejemplo, acá. Sube, vuelve abajo. Ese tiempo de realizar el movimiento completo es una oscilación. Sube, baja. Un ciclo. Vuelvo a llevar a hacer el cronómetro y aplico el desplazamiento. Comienzo a contar el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oscilaciones y detengo el tiempo. Leo el tiempo en mi cronómetro y lo registro. Una vez más, ya llevamos. Luego, con los resultados que plasmemos ahí, ustedes también comparan con el que han medido. Si quiero desplazamiento, comenzamos con el tiempo de las oscilaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oscilaciones. Detengo mi cronómetro y registro. Por ejemplo, dentro de todas estas oscilaciones he obtenido aproximadamente, en este caso tengo 9.87. Todas las mediciones para esta masa de 500 gramos han dado en ese rango. 9.90, 9.87, 9.85. Entonces, ese es el procedimiento que vamos a hacer para cada una de las combinaciones de masa. Vamos a registrar acá cada uno de los resultados.
Y realizando cada una de las mediciones obtenemos estos valores. La masa de 100 gramos, 4.48, 4.45 y 4.38. Observamos que la centésima de segundo tenemos ciertas variaciones, 48, 45, 30, pero están cercanas. ¿Qué pasa si hubiéramos obtenido, por ejemplo, un valor de 5.87 como tiempo de oscilaciones para una masa de 100 gramos? Si comparamos con las otras medidas realizadas, este valor está muy alejado, muy disperso del enfoque. Por lo tanto, la recomendación es, si obtenemos un valor muy disperso, puede que algún error que se haya presentado en el proceso de medición, entonces hay que descartarlo y tomar una nueva medición. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y me dio un valor mucho más grande, me hubiera dado un valor más pequeño. 12.12 segundos. También está fuera del rango de las demás observaciones. Por lo tanto, la recomendación la eliminamos y volvemos a tomar otro. Y para el caso que estuvimos realizando, para la masa de 500 en este rango de datos, antes tiempo para disolución. 998, 990, 997, el que nosotros hicimos 9.87, se puede incorporar. Y así sucesivamente. Bueno, ya tenemos nuestra tabla de datos. Tenemos valores en la masa, variable independiente, y tenemos tiempos de 10 oscilaciones para cada una de las masas. Pero ¿cuál es nuestra variable dependiente? Y el periodo. Entonces necesitamos obtener ese dato. Para obtenerlo, vamos a buscar el promedio de estas tres observaciones. Y luego, el promedio lo 10. ¿Por qué 10? Porque eran 10 observaciones. Y el promedio es el tiempo en que el sistema realiza una oscilación. Entonces, vamos a completarlo acá. Promedio sería la suma de estos tres datos, 4.48, 4.45, 4.38, entre el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 3. Nos damos el resultado para 4.40. Y completamos la 6.33, 7.78, promedio de la masa de 300 gramos, por la masa de 400, 96 y con una masa de 500 gramos, 9.95. Ya tenemos ahí el tiempo promedio. Ustedes pueden ir también calcular, verificando cada uno de los datos. Luego calculamos el periodo. 4.44 entre 10, nos da un resultado de 0.44. Aquí hay que respetar la precisión del instrumento. El instrumento tiene hasta las centésimas de segundo, entonces el periodo, que también es tiempo, hay que expresarlo hasta centésimas, 2 décimas. Por lo tanto, hay que aplicar aproximación. Ya tenemos completa nuestra tabla de datos. Y ya hemos finalizado nuestro experimento de prueba. Ahora, una vez realizado el experimento de prueba, realizar observaciones. ¿Qué nos hace falta? Porque podemos quitar el procedimiento experimental. El procedimiento que les había mostrado nos decía realizar un pequeño desplazamiento de 3 centímetros o menos. Ahí quizás podemos establecer ese paso con una amplitud fija. Realizar un desplazamiento de la masa de 3 centímetros.
no dejarlo abierto, sino que definir para que sea constante para cada una de las dimensiones. ¿Qué podemos incorporar también a ese procedimiento? Las recomendaciones. Cuando realice el desplazamiento, debe ser totalmente vertical, siguiendo la misma línea de acción del resorte, la misma línea de estiramiento del resorte. ¿Qué más le podemos agregar? Después de tomar la medición de tiempo para 10 oscilaciones de una más, reiniciar el cronómetro, porque algunas veces se nos puede olvidar llevar a cero el cronómetro y tomar datos para la siguiente observación. Al procedimiento, tal vez como observación, podemos agregar. Si observamos cuando desplazamos la masa, que esta comenzaba a oscilar hacia los lados, eliminar ese dato, porque ya lleva cierto error. Eliminar y volver a tomar. Podemos agregar esa observación. Es por ello que el incremento de prueba nos sirve para afinar ese procedimiento experimental. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso es el análisis tentativo de los resultados. Análisis tentativo de los resultados. Vamos a analizar los resultados que hemos obtenido del proceso experimental de prueba. Para ello vamos a recordar los hipótesis de trabajo. Con este fenómeno teníamos que, para un sistema masa-resorte, en el cual se suspende una masa de un resorte vertical, la relación de proporcionalidad entre las variables masa interior es de tipo potencial. De la forma C igual acá por n a la n, donde n debe ser igual a 0.50. Esto obtenido de la investigación bibliográfica. Recordando lo que se planteó en la hipótesis. Entonces debemos de determinar eso. En realidad estos datos siguen una relación potencial. Hay que analizar esto. Vamos a tomar un dato de masa y periodo para realizar ese análisis. ¿Qué conlleva que realizar el análisis? Inicialmente, elaborar la gráfica de un dato. En base a la gráfica podemos observar tendencias. Posteriormente podemos calcular la constante. Constante K, constante B. Por alguno de los métodos, analítico o gráfico. Y comparar con lo que sea plasmado en la hipótesis. Nuestros datos siguen de acuerdo a lo que plantea la hipótesis. Entonces vamos a ello. Bueno, entonces vamos a continuar con el desarrollo de este problema. Bueno, vamos a iniciar realizando la gráfica de los datos. Para ello hemos tomado el resumen de la tabla, los datos de masa y periodo.
Entonces, recordemos la característica de un gráfico. Debemos de escoger nuestro sistema de coordenadas, en este caso, coordenadas cartesianas. Realizamos nuestro gráfico en papel milimetrado. A este gráfico hay que colocarle siempre el título. En este caso tenemos las variables periodo y masa. Entonces, título le vamos a dejar gráfico de periodo contra masa. Siempre mencionamos inicialmente nuestra variable dependiente. Gráfico de periodo contra masa. También hay que colocarle cada una de las magnitudes o variables. En este caso, T mayúscula de periodo y M de masa. Así como sus respectivas unidades. Segundos para el periodo y gramos para la masa. ¿Qué más? Vamos a elegir nuestra escala. En este caso, para el eje vertical, el eje de las ordenadas, escogemos una escala de punto 20 en punto 20, punto 20, punto 40, 60, 80. Y para nuestra escala horizontal de 100 en 100, 100 gramos, 200, 300 y así sucesivamente. Entonces vamos a comenzar a realizar dicho gráfico. Vale. Empezamos con el primer punto. 100,0.44. Acá tenemos marcado 100, acá punto 40. Cada una de estas divisiones pequeñas equivale a 0.02. ¿Por qué? Porque tenemos 10 divisiones distribuidas en 0.20 unidades. Entonces, acá tendríamos 100.044. Vamos con el siguiente, 200.63. Siguiente punto, 200,078. 300. Acá, punto 78. Vamos con la siguiente, 400.90. 484, 86. 90 acá. Vamos a borrar el... Aquí está. Punto 90. Y el último, 500,1.00. Bueno, hemos concluido y tenemos cada uno de los puntos que hemos obtenido a partir de nuestra tabla de datos. Ahora debemos de trazar la curva que siga esa tendencia. Bueno, y ahí tenemos la curva que sigue la tendencia de los datos. Recordando las características de los gráficos para relación potencial, efectivamente, lo que hemos planteado acá, lo que visualizamos, esta gráfica sigue una relación potencial, donde n toma valores entre 0 y 1. M toma valores entre 0 y 1. Entonces, por el momento podemos decir, efectivamente cumple que es relación potencial y según la hipótesis n va a ser 0.5, está dentro de este rango. Entonces, tendremos que calcular n para determinar si eso se cumple. También podemos ver en el gráfico, sigue la tendencia, no tenemos un punto disperso, un punto que nos quede fuera de la tendencia de la gráfica. Entonces, por el momento, los resultados observamos que siguen la hipótesis planteada, pero aún no podemos confirmar nada. Tenemos que seguir realizando análisis. Para ello vamos a proceder a hacer un análisis analítico, calcular los valores de N y K para los datos que tenemos.
Entonces nos trasladamos a la pizarra. Vamos a calcular N a partir de nuestro dato experimental. Para calcular N analíticamente vamos a utilizar la siguiente expresión, que va a ser igual al logaritmo de T1 entre T2, periodo logaritmo de T1 entre T2 entre el logaritmo de M1 entre N2. Como aquí tenemos diferentes datos experimentales, vamos a calcular diferentes valores de N, tomar diferentes combinaciones de puntos. Entonces, vamos a tomar punto 1. Cien coma 0.40. Punto 200, punto 63. Logaritmo, periodo 1, 0.60, 0.44. Entre 0.63. A su vez, entre el logaritmo de 100 entre 200. Realizamos el cálculo para obtener el valor de N. El valor de N en este cálculo, 0.50. Vayan ustedes también realizando los respectivos cálculos. Vamos a cortar esta tabla, solo vamos a quedar con los datos de masa y periodo. Entonces aquí teníamos periodo, 0.44, 0.63, 0.78, 0.90 y calculemos otro valor. De ese otro valor tenemos que tomar puntos 3 y 4. Logaritmo de 0.90 entre 0.71. El logaritmo de 400 entre 300. Vamos a ir numerando a qué tenemos N1. Transformar en el futuro. Habría que hacer este cálculo. Tenemos un valor de 0.50. Hagamos una N. Esta N la vamos a hacer con el punto 5 y el punto 1.
Ahora, aquí podremos seguir haciendo más combinaciones para calcular L. Por ejemplo, tenemos 5, 2, 4, etc. Pero, solo por motivo del ejemplo, vamos a hacer cualquier valor de L. Vamos con vamos a 1.5 por 2. Ahora mismo, 0,0 entre 0.40. Entre el máximo de 500. Dedicamos el caso de 3. Tenemos un valor de 0.50. Ya tenemos 3 valores. Una vez calculando los diferentes valores de L, vamos a calcular su tiempo promedio. Va a ser igual a la sumatoria de los diferentes valores que tomamos entre el número de X. Es decir, 0.52 más siguiente valor de N, 0.50 más siguiente valor de N, 0.51. Entre el número de datos, también tomamos en este ejemplo 3. Realizamos el objetivo para el N promedio. Esperamos los resultados. 0.50. Nuestro valor de E. Ya tenemos una de las constantes. Vamos a determinar la otra constante, la constante K. Calculando la constante K. Vale. También vamos a calcular 3 valores de K. Constante igual al periodo entre la masa y el valor de N que acabamos de calcular. Vamos a calcular tomando en cuenta el punto 1. Promedio del punto 1 superior 0.44. Entre la masa y elevado al exponente n punto 50. Tenemos de realizar este cálculo, nos da como resultado 0.0 420. Sigamos calculando otro valor de n, perdón, de K. Claro. Tomemos otro punto. Aquí si observamos tenemos 5 datos, podemos calcular 5 valores. Tomemos ahora el punto 3, punto intermedio. Para el punto 3 tenemos un promedio de punto 78, una masa de 300 gramos, y le va a ser entre el punto 50. Realizamos el respectivo cálculo y obtenemos el siguiente resultado. 0.0, 45.3. Un último valor. Luego de vamos a hacer el punto 5.
Para este punto tenemos periodo de un segundo, una masa de 500 gramos, y el respectivo exponente n a ver, 0.50. Y realizamos el respectivo cálculo. Y obtenemos como resultado 0.04203. Bueno, ya tenemos 3 valores. Repito, ustedes pueden estar calculando los demás valores. De igual manera que la constante n con la constante k vamos a calcular un k por un n. La sumatoria de todos los valores sirve el número de casos. Sumamos todos los valores. En este caso tenemos más K1 más K3, que es nuestra barra. Realizamos el cálculo de la N, 0.0, 42, 23. Ingeniero, una pregunta. En el primer valor de la división a mí me dio 0.042, 420 y le seguía 19, pero al redondearlo no da 422. En el primer cálculo de 0.44 entre 100 elevado a 0.51. A mí me dio 0.0420 y le seguía el número 19. Voy a ver ese dato. Tenía aquí el sonido, pero según entendía, porque era un resultado diferente. Ahora, aquí sería 0.042, 0.19. Entonces, dejémoslo como aplicando la aproximación 0. Porque después del 1 tenemos un número mayor de 5. Entonces, sacamos la aproximación, así nos quedará. Realizando ese cambio, sería 0.04202 más 0.04254 más 0.04203. Entre 3 tendríamos 0.042 de. Muchas gracias. Bueno, entonces ya tenemos nuestro K promedio y N promedio. Vamos a ver. Vale. Entonces, ya tenemos nuestras constantes experimentales. Tenemos un valor de N experimental de 0.51.
Y tenemos nuestra K experimental, resultado del proceso experimental, de 0.042. Vale. Nuestra hipótesis nos hablaba de un valor de N teórico, según nuestra investigación bibliográfica. N teórico es 0.50. En nuestra investigación, bueno, en la hipótesis no hemos definido nuestra K teórico, pero nos podemos auxiliar de nuestra investigación bibliográfica. En nuestra investigación bibliográfica teníamos que, para este movimiento armónico simple del sistema Marx-Resorte, el periodo es igual pi por la raíz cuadrada de m sobre la constante del resorte, casi que constante del resorte. Esto a su vez lo tenemos que escribir de la siguiente forma: no pi por la raíz de la constante del resorte por la raíz cuadrada de m. Una raíz cuadrada se puede escribir con m elevado a la 1 media, y 1 medio es igual a por 200. Entonces, esto sería 2pi sobre la raíz de la constante del resorte, m elevado a la punto 5. Ahora, este es nuestro n teórico, entonces nuestro K teórico está en función de esto. Calculemos ese K teórico. 2pi es una constante, y la constante del resorte también es una constante. Pero uno lo podemos saber porque el fabricante nos da esta constante del resorte o la podemos calcular. ¿Cómo se calcularía la constante del resorte? En este caso, nosotros suspendemos el cuerpo de este resorte. El resorte se estira. Al estiramiento se le llama deformación. Entonces, con una regla podemos decir cuánto se ha estirado el resorte. Ahora, de acuerdo a la masa del cuerpo. Conociendo la masa del cuerpo, calculamos su peso. Masa por espacio. La constante va a ser igual a ese peso entre el desplazamiento del resorte. En este caso, la constante de nuestro resorte es igual a 19.8 Newton metro. Pero este es el sistema internacional, donde trabajamos por metro y kilogramos. Sin embargo, nosotros trabajamos con gramos. Entonces, en unidades relacionadas al gramo, tendríamos que 19.800 tinas entre centímetros. Tinas es una unidad de igual, gramos, centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces, la constante que vamos a utilizar es esta de acá. Vamos a sustituir esto acá y realizamos el cálculo de nuestra constante teórica. La constante teórica va a ser igual a pi entre la raíz cuadrada de 19.800. Realizamos este cálculo, nos da un resultado de 0.446. Y ya tenemos acá nuestra constante cálculo de 0.0447. Ahora, ¿cómo podemos decir si las constantes que hemos obtenido van en función de lo que hemos planteado en el cuadro? Nosotros podemos decir
0.50 está cercano a 0.51. Pero esa es una apreciación valorativa, cualitativa. Tenemos que basarnos en un fundamento cuantitativo. Entonces, una forma, puedes decir que los resultados obtenidos se pueden validar a través de un porcentaje de error. Entonces, vamos a calcular ese porcentaje. Porcentaje. El porcentaje para el asunto de que valor sea el valor de experimental el valor por el 100%. Entonces vamos a especializar el porcentaje para el valor teórico 0.5. Mi valor experimental 0.4. El valor teórico. Acá tenemos para un resultado lo que vamos a tomar como positivo. Entonces regresamos. Lo mismo vamos a hacer, que ahora pero no tenemos acá. Ya tenemos acá nuestro valor teórico y nuestro valor experimental. Ingeniera, ¿Bien? ¿puede repetir, bueno, desde que comenzó a explicar lo del porcentaje de errores, que se ha escuchado bien cortado, no se ha entendido nada? Bueno, no sé por qué. Es decir, una forma cuantitativa para determinar si nuestras constantes experimentales y teóricas podemos validar en base a nuestra hipótesis y calculamos el porcentaje de error. Para eso vamos a utilizar la siguiente valor teórico, que es lo que tenemos aquí. Menos el valor experimental, el valor absoluto, es decir, el resultado que tengamos entre nuestro valor teórico por el 100%. Ahí nos va a dar nuestro porcentaje. Por ejemplo, de la constante X, calcular ese porcentaje de error en el valor. Tenemos un porcentaje de error del 2%. Para esta información, ahora lo busco en nuestra programación, tomamos nuestros valores, tomamos nuestra manera experimental, el valor final. Por ejemplo, utilizamos esta.
tenemos como resultado 5.6%. Ahora, entonces, para nuestra constante N, tenemos un porcentaje Ingeniera, sigue escuchándose cortado, no se entiende. son por las interferencias que tenemos a los alrededores. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte para que logre explicar. Bueno, repito. Entonces, como resumen de la interpretación y el análisis de datos cuantitativos, tenemos lo siguiente. Experimental de 0.51 para N, y una constante de experimental 0.042. Tenemos constantes teóricas obtenidas a partir de la investigación, ¿verdad? 0.50 para la constante N y para la constante, ¿verdad? 0.0445. Ya hicimos el cálculo del porcentaje de error para la constante N del 2% y el porcentaje de error para la constante K es del 5.6%. Ahora, aquí en estos procesos de investigación se toman ciertos criterios para validar si los datos corresponden a la hipótesis planteada. En este caso, que es una investigación con propósito educativo, se va a tomar el siguiente criterio. El criterio es el siguiente. Si obtenemos un porcentaje de error menor al 10%, los resultados son válidos de acuerdo a la hipótesis. La hipótesis plantea una constante N de 0.50 y una constante A. Perdón, una constante K que obtuvimos a partir de la investigación bibliográfica de 0.0447. Calculando el error tenemos 2%, 5.6%. Por lo tanto, nuestro porcentaje de error es menor al 10%. Por lo tanto, estos resultados son válidos de acuerdo a nuestra hipótesis. Y con eso terminamos el análisis método analítico. Ahora, recordemos lo que veíamos en la unidad número 2. Cuando realizamos mediciones, vamos a tener valores experimentados, no valores verdaderos. Los valores verdaderos son aquellos que están exentos de cualquier error. Y dijimos de que son difíciles de obtener. Por lo tanto, siempre en los valores en la medición experimental hay un pequeño, cierta incertidumbre. Es por ello de que calculamos errores y si están dentro de un margen permitido, los consideramos como válidos. Están dentro del margen, válidos. Entonces, ahora podemos hacer conclusiones. Conclusiones, comparando. Establece la hipótesis y nuestro resultado. Sin embargo, aquí estamos todavía en análisis tentativo, obtenido a través del experimento de prueba. Entonces, ¿qué seguiría? Perfeccionar el método. Si tomamos en cuenta todas las observaciones que mencionamos a través de haber realizado el experimento de prueba, vamos a reducir seguramente esos porcentajes de error. Por lo tanto, al reducir esos porcentajes de errores, la validación de los datos se acerca más a lo que el dato original. Pero, sin embargo, repito, estos datos que hemos tomado son válidos en un proceso experimental. Entonces, ¿qué sigue ahora? Vamos con el contenido 4.34. Sí, 4.34. Sería el desarrollo del experimento.
Realización del experimento. Antes de pasar a eso, logré observar en el chat que aquí les daba menos 2%. Cuidado, les decía, la fórmula china. Por lo tanto, esta diferencia se va a tomar como positiva. 0.50 menos 0.51 nos va a dar menos 0.01. Pero recordemos, si vamos de manera absoluta, se va a tomar como un positivo. Entre 0.50 por 100%, 4%. Ahora, aquí hemos realizado un procedimiento analítico. Podemos hacer análisis gráfico también. Realizar el gráfico, en este caso, como tenemos una relación potencial. Tenemos que hacer el gráfico en papel logarítmico. Papel logarítmico. Al hacer el gráfico en papel logarítmico, calcular las constantes de manera gráfica. Y realizar también este cálculo del porcentaje de error radioactivo. Bueno, entonces, terminando eso, todas las observaciones que acá encontramos, tomarlas en cuenta para la relación entre experiencias. Ahora, ¿qué hubiera pasado si acá nos da un valor mayor al 10%? No podemos validar esos datos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Uno, volver a realizar el diseño del experimento. Revisar si algo en el diseño no fue bien planteado, que pudo haber afectado nuestro desarrollo del experimento. Otra posible causa de que el error nos hubiera dado mayor puede ser que los instrumentos no estuvieran calibrados, la balanza no estuviera calibrada, mala manipulación del cronómetro, etc. Entonces tendríamos que hacer esas consideraciones nuevas, volver a hacer el experimento de prueba, y cuando ya tuviéramos resultados dentro del rango, pasar posteriormente a la revisión del experimento. Entonces les decía, contenido 4.33, realización del experimento, también conocido como experimento definitivo. Volver a aplicar los pasos para las observaciones, una nueva tabla de